Hola estudiantes de segundo nivel medio, les habla su profesor Fernando Morales Marín, esperando que se encuentren bien en esta época que estamos viviendo en el mundo de pandemia, de coronavirus. Bueno, hay que continuar con los estudios. Life goes on, la vida continúa. Vamos a presentar dos temas, presentando a alguien en inglés y algunas expresiones telefónicas usuales que se utilizan en los países de habla inglesa. Bien, para entrar en materia, vamos a aprender cómo presentamos a una persona en inglés. ¿Qué frase debemos utilizar para poder presentar a una persona de manera formal e informal? Veamos a continuación los siguientes ejemplos y les voy a ir explicando cuáles son las frases que tienen que utilizarse. Aquí tenemos una imagen, ¿ya? Dos personas que están trabajando. Uno de ellos le presenta a su colega a una nueva integrante en la oficina. Y él utiliza una frase. La frase es "Let me introduce you to". Déjeme o déjame presentarte a. Con la frase "Let me introduce you to" y después vendría el nombre de la persona a la cual tú estás presentando. Ahí tenemos un ejemplo. Dice: Charles, let me introduce you to Jenny Smith. Charles, déjeme presentarle a Jenny Smith. ¿Ok? Entonces tú también puedes crear cualquier frase a una persona que tú estés presentando de manera formal, utilizando esa frase. Por ejemplo, tú deseas presentarle a tu padre, por ejemplo, ¿ya? A tu amigo. Tú le dices: Andrés, let me introduce you to my father. Andrés, déjame presentarte a mi padre. ¿Ok? O a tu papá, por ejemplo, ¿ya? Tú le quieres presentar a tu jefe. Tú le dices: Dad, let me introduce you to my boss. Papá, déjeme presentarle a mi jefe. ¿Ya? Entonces tú con la frase "Let me introduce you to" presentas a una persona de manera formal, con el nombre de la persona o un parentesco o la actividad que realiza la persona. Por ejemplo, tú le puedes decir a tu mamá: Mom, let me introduce you to my teacher. Mamá, déjame presentarte a mi profesor. ¿Ok? Entonces con la frase "Let me introduce you to" presentas a una persona de manera formal. Obviamente no todo es formal en la vida, ¿ya? Vamos a utilizar la misma imagen, la misma situación, pero ahora el colega le está presentando a su otro colega, ¿verdad? A esta nueva integrante, pero de manera informal, y utiliza la frase "this is", este es o esta es. Obviamente nosotros en español no andamos por la vida presentando a la gente este es o esta es. Eso suena peyorativo. Uno en español dice él es o ella es. Pero en inglés eso no ocurre. Nadie se extraña en el mundo inglés presentando a las personas con this is. Ahí tenemos el ejemplo. Charles, this is Jenny. Carlos, esta es Jenny. Claro, en la traducción literal uno dice esta es Jenny. Pero si lo adaptamos, diríamos: Carlos, ella es Jenny. Pero literalmente sería esta es Jenny. ¿Ya? Entonces, tú le puedes decir a tu padre, father o dad, this is my friend. Papá, este es mi amigo. ¿Ya?
O le puedes decir, por ejemplo, a tu hermana, le puedes decir, Nicole, this is my teacher. Nicole, este es mi profesor. Tú presentas a una persona de manera informal utilizando la frase entonces this is, este es o esta es. A continuación vamos a aprender algunas expresiones que se utilizan en inglés cuando las personas están haciendo una llamada telefónica o recibiendo una llamada telefónica. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí nuevamente nos aparece la frase this is, pero ahora con otra connotación, no para presentar a alguien, sino para identificarte en este caso cuando tú estás haciendo la llamada. Ahí tenemos un ejemplo. Good morning, this is Jenny Smith. Buenos días, soy Jenny Smith. O también podemos decir, buenos días, habla Jenny Smith. Entonces, es muy común en el idioma inglés que la persona que hace la llamada se presenta. Y se presenta con la frase this is. Tú puedes decir, hello, this is Ronnie. Hi, this is Patrick. Okay. Good evening, this is Nicole. Entonces tú saludas, ya, con las expresiones que ya hemos estudiado de los saludos. Después tú dices la frase this is y tu nombre. ¿Ok? El saludo, this is y tu nombre. Y así tú estás identificando perfectamente cuando estás haciendo la llamada telefónica. Una frase muy usada para responder una llamada telefónica. ¿Ok? Te llaman por teléfono, tú respondes y dices, ahí tenemos un ejemplo. Good morning, Robert speaking. Primero el saludo, el nombre y la palabra speaking. Good morning, Robert speaking. Es una expresión formal, ¿ya? Buenos días, habla Roberto. O también de una manera informal, diríamos, hello, this is Robert. El saludo, la frase this is y el nombre de la persona que responde. Hola, soy Robert. Hola, habla Robert. Entonces, la frase, en estricto rigor, la frase this is te sirve para identificarte cuando tú haces la llamada telefónica y también te sirve para poder responder la llamada. Por lo tanto, es una frase que te sirve para ambos casos. Y es más informal, desde luego, que la frase 1 que dice Good morning, Robert speaking. Eso es más formal. En cambio, la segunda es informal. Vamos a ver otras expresiones útiles que tienen que ver con el mundo telefónico, ¿ya? Cuando quieres, por ejemplo, pedir hablar con una persona, tú dices, ¿podría hablar con el señor Smith, por favor? Entonces tú dices, could I speak to Mr. Smith, please? Could I speak to my boss, please? Could I speak to my father, please? ¿Ok? Entonces tú dices, could I speak to la persona con la cual tú quieres hablar y terminas con la expresión please. ¿Ok? Por ejemplo, ¿podría hablar con el señor Anderson, por favor? Could I speak to Mr. Anderson, please? ¿Ok? Entonces tú dices esa frase. En la segunda, cuando tú respondes el teléfono y quieres saber quién es la persona que está llamando, tú dices, ¿de parte de quién? ¿O quién habla? En inglés es who is calling, please? Who is
calling, please? Esa palabra W-H-O se pronuncia who. Who is calling, please? ¿Quién habla? ¿De parte de quién? Repasemos las dos frases de esta diapositiva. Could I speak to, please? Could I speak to, please? Who is calling, please? Who is calling, please? Para pedirle a una persona que espere en línea o que no cuelgue, aquí tenemos estas dos frases pequeñas que pueden servir. Hold on, please. Hold on, please. Espere en línea, por favor. No cuelgue, por favor. Eso quiere decir hold on, please. O la segunda frase, que es más sencilla. One moment, please. One moment, please. Un momento, por favor. Repasemos la pronunciación de las dos frases. Hold on, please. Ese hold y el on se pronuncia como si fuera un solo sonido, una sola palabra. Hold on, please. One moment, please. One moment, please. Si por casualidad no entendiste bien el mensaje que te estaban diciendo, a veces hablar por teléfono es complicado, no se entiende bien lo que se dijo, tú puedes decir esta frase. I'm sorry, I didn't understand. Could you please slow down and repeat that, please? Lo siento, no entendí. ¿Podría usted, por favor, ir más lento y repetir eso, por favor? Vamos a repasar la pronunciación de esta frase. I'm sorry. I didn't understand. I'm sorry. I didn't understand. Could you please slow down and repeat that, please? I'm sorry. I didn't understand. Could you please slow down and repeat that, please? Y ahora decirlo de una manera más suelta, más natural. I'm sorry, I didn't understand. Could you please slow down and repeat that, please? Aquí tenemos otra frase. Could you talk a bit louder, please? ¿Podría usted hablar un poco más alto o un poco más fuerte, por favor? ¿Ya? Esta pregunta es cuando tú no escuchas bien lo que te están diciendo. Esta pregunta te sirve. La vamos a repasar. Could you talk a bit louder, please? Could you talk? Talk, una O prolongada. Could you talk a bit louder, please? Could you talk a bit louder, please? A bit louder, louder, please. Could you talk a bit louder, please? Y tenemos un vocabulario ahí. Calling from significa llamando de. Por ejemplo, tú puedes decir, estoy llamando desde Inglaterra. I'm calling from England. Estoy llamando desde los Estados Unidos. I'm calling from the United States. Estoy llamando desde Europa. I'm calling from Europe. Estoy llamando desde Japón. I'm calling from Japan. Y cuando tú estás llamando en representación de una persona, dices la frase calling on behalf of. Estoy llamando de parte de mi jefe. I'm calling on behalf of my boss. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya aprendido y nos vemos en el próximo video. Adiós.
Cualquier duda a mi correo electrónico.